Kaixo, Egunon, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café Lavazza con el equipo de la película Los Impactados de Lucía Puenzo, estrenada mundialmente en la sección Horizontes Latinos y que es una coproducción entre Argentina, Estados Unidos y Chile y opta al premio Horizontes. Lucía Puenzo es escritora, guionista y directora de cine, reconocida por películas como XXY, que recibió el Gran Premio de la Crítica de Cannes en 2007 y Goya a la mejor película iberoamericana de ese mismo año. El Niño Pez inauguró la sección Panorama del Festival de Berlín en 2009 o Guacolda, que formó parte de la sección oficial también del Festival de Cannes en 2013 y seleccionada en Horizontes Latinos igualmente. Los Impactados es su quinto largometraje. Como proyecto, Los Impactados participó también en la actividad Industria, proyecto de Ventana Sur en Argentina. Hoy tomamos el café con Lucía Puenzo, su directora, y con Pepe Puenzo, el productor de la película. Bienvenidos. Muchas gracias. Lucía, mi primera pregunta es ¿cómo te surge la idea de esta película tan original y con un tema tan desconocido a la vez, ¿no? Tuve la suerte de que una amiga, artista plástica, Lorena Ventimiglia, que pinta muchos cuerpos y paisajes, estaba detrás de esta historia. Se me acercó y me propuso ser la directora, es mi co-guionista, es la directora de arte. Y desde un primer momento estaba ahí esta mujer que era veterinaria, que sobrevivía a un impacto de un rayo y que despertaba de un coma transformada en otra. A mí me pareció increíble y rápidamente vi las cercanías que tenía con muchas otras películas mías de estos personajes que tienen estas situaciones tan transformadoras, que algo tan inesperado como un rayo que te atraviesa, que te surca electricidad del cuerpo y que te mata un surco neuronal y permite que te reinventes, fuera algo también tan poético, tan médico, tan realista, pero tan poético. Y eso fue lo que me hizo entrar a esta historia. En la película se identifican muchas constantes de otras películas, como tú bien decías, ¿no? Un poco mezcla de géneros. También, digamos que los personajes de alguna manera, o sea, cuestionas la normalidad, el concepto de normalidad en los personajes. ¿Cómo abordas todo esto y si estas constantes realmente las mantienes en esta película también, ¿no? Sí, lo inesperado con Los Impactados fue que más allá de la fuerza del tema, que es tan pregnante, había algo que creo que todos entramos a esta historia como con el golpe de lo visual de los rayos, de las tormentas, de la marca de Lichtenberg en el cuerpo, que es una cicatriz rizomática, que es como un rayo en el cuerpo. Y todas esas cosas visuales nos fueron llevando a una película que sí, es cierto, está muy cargada de temas de alguna manera. Pero la verdad que ante todo era muy claro para todos que este era un viaje sensorial y que lo que a mí al menos me imantaba con este proyecto era como toda esa partitura emocional y visual de lo que la electricidad le puede hacer a un cuerpo. Y por ahí entramos, ¿no?, a esto. Sí. Bueno, Pepe, una pregunta con respecto a ti. Primero, ¿qué te interesó a ti realmente también de esta película, de este proyecto? Me interesó todo. En realidad, me interesó en principio el hecho, nosotros trabajamos, somos una familia, nos criamos haciendo cine y nos criamos en esta productora que es Historias Cinematográficas que fundó mi padre, nuestro padre Luis Puenzo, y de alguna manera u otra siempre estamos todos alrededor o sea, colaboramos en distintos roles en nuestros distintos proyectos y siempre estamos trabajando juntos desde que somos chiquitos, digamos, o sea, en particular, en este proyecto, además, Luli me acercó el guión y lo primero que le dije o sea, me fascinó por todo esto que está contando Lu, por todo lo que se ve en la película, que se veía ya en el guión. Me fascinó el proyecto, me pareció muy interesante y además, en el momento en el que Lu me lo trae, nosotros ya estábamos participando con historias, pero además me dice si yo me podía hacer cargo, había una situación donde estábamos muy cerca de la fecha de filmación y se había caído un coproductor muy importante y había como una duda de si lo frenábamos, si lo pasábamos. No había tanto una duda de si se haría porque sabíamos que se iba a hacer porque estaba muy bueno el proyecto y se iba a hacer en otro momento, pero Lu es una persona muy prolífica y está ocupada permanentemente y
Mariana también, y estaba todo calzadito para poder hacerse en determinado momento, y había que tratar de reconstruirlo y llegar para... O sea, yo ahí lo que le propongo es no movamos la fecha, porque por infinitas cuestiones, hagámoslo y empecemos a replantearlo y lleguemos. Y también hubo un desafío ahí de decir, lleguemos, esta película se tenía que hacer y se tiene que hacer en este momento. Y ese desafío también me resultó muy atractivo, además del proyecto. Y insólitamente fue un proyecto que fue sobre ruedas. Todo se fue dando naturalmente. Fue un proyecto muy placentero de hacer. O sea, a nosotros siempre nos gusta este trabajo, pero este proyecto particularmente fue placentero de editar. Lucía después te contará, fue un proceso muy largo, pero muy enriquecedor y siempre muy ameno. Y tuvimos además una cantidad de aliados increíbles y con muchísima armonía. Después detallaremos los productores, digamos. Y bueno, y acá también, pasándola muy bien, así que fue todo muy... En la película hay muchos efectos especiales precisamente por lo que decía Lucía, ¿no? Por los rayos, los impactos, los cuerpos, etcétera. Esa transmisión eléctrica que hay subterránea entre las personas. ¿Cómo trabajasteis eso? O sea, bueno, esa era otra parte también de lo que me atrajo mucho a la película, como dice Lu, o sea, el aspecto psicológico y el aspecto visual y la integralidad entre esas, digamos, esta cosa de lo visual, pero en función de un relato interno, digamos, que es lo que nos parece atractivo. Y nosotros, esta familia que hace cine y se enfoca en el oficio, tuvimos durante muchos años con mi hermano Nico, que es el fotógrafo de la película, tuvimos una postproductora, además de productora. Nos encanta la postproducción hace muchos años, somos medio nerds de eso. Y además tenemos, por haber tenido esa postproductora, una gran red de amigos que han trabajado con nosotros y ahora tienen sus postproductoras. Y parte del desafío era hacer en una película de esta escala, tratar de darle esa factura que consideramos que tiene y organizar un gran equipo de postproducción que pudiera llevarla adelante con una supervisión técnica que hizo mi hermano Nico, que además de ser fotógrafo, tiene mucho ojo y mucho conocimiento de la post y supervisó a una cantidad de equipos que fueron varios, había postproductoras en distintos lugares porque teníamos un margen corto para la postproducción. Y también fue de vuelta un proceso muy, muy interesante, digamos. Bueno, ahí está, se ve. Sí, sí, totalmente. Es fascinante, la verdad. Lucía, el personaje protagonista es de Mariana de Girolamo, lo interpreta ella, personaje de hada que lleva todo el peso de la historia, escruta su rostro con primeros planos, porque en el fondo, claro, todo esto, todos estos cambios internos, aunque sean físicos, los tiene que mostrar de alguna manera hacia afuera, ¿no? ¿Cómo la encontraste? ¿Habías trabajado con ella antes? ¿Nos puedes hablar un poquito cómo configuraste el personaje de ella? Sí, con Mariana nos habíamos conocido en La Jauría. Ella en la temporada 1 de La Jauría, serie que hicimos con Fábula, es un personaje secundario, en la temporada 2 es casi protagónico. Es una actriz fenomenal, creo que siempre lo será, tiene una posibilidad de transformarse increíble y esa intensidad que sostiene esos primeros planos. Y además es una actriz tremendamente osada, que a mí me gusta eso, lo vimos con Inés Efron en XXI, con bueno, muchas actrices que han actuado y actores en películas mías, tienen esta cosa de este arrojo de decir, confío y me tiro a la pileta, y esta desnudez literal, porque está un tercio de la película físicamente con mucha exposición, pero también esta desnudez de animarse a hacer cosas muy jugadas. Las escenas de sexo, los juegos con la electricidad, digamos, la película circula por muchos lugares que para una actriz son de gran exposición y fragilidad, y ella confía, se anima y es arriesgada. Para mí es un placer trabajar con ella. Yo ya me acuerdo que desde La Jauría había tomado un café con Pablo Larraín, que es la protagonista de Emma, que me había dicho, nunca te vas a topar con una actriz que te entregue tantas buenas tomas. Y yo me acuerdo en la Isla Edición no sabiendo qué elegir, porque era una mejor que la otra. Es un placer, es una actriz con la que vamos a seguir trabajando juntas. La historia de la película, además del impacto, se entrelaza con otras historias al final, digamos, heridas abiertas que tienen tanto el personaje de Ada como el personaje de Germán, ¿no? Que es otro de los impactados, que lleva un grupo como de terapia.
¿por qué abordas ese pasado o cómo abordas ese pasado y cómo, digamos, cómo trabajas con el montador, Misael Bustos, todo este entramado, ¿no? que resulta que densifica mucho la película y le da mucho más sentido a la... Sí. Para mí, y creo que para todos los que hicimos esta película, fue como un viaje de descubrimiento esta película, porque en un primer momento creíamos todos que estábamos solo contando una historia de un impacto de un rayo, de impactados, de un grupo de impactados, de lo que pasa con los sobrevivientes, de lo que es la electrofilia, la adicción a la electricidad, pero en realidad en ese viaje de descubrimiento, tanto en la escritura, por toparnos con físicos que se acercaron como asesores, por médicos que trabajan con terapia electroconvulsiva, empezamos a entender lo que hace realmente en lo profundo, en lo físico y en lo profundo, un impacto de un rayo, y ahí empezamos a entender el potencial que eran otras áreas de la película mucho más misteriosas, a las que llegamos más tarde, ¿no? Por ejemplo, esto de qué significa que se te muera un surco de neuronas, qué puede llegar a reordenar en lo profundo de una persona y qué es esta idea de lo que los médicos dicen reconfiguración sináptica, que es reconfigurarse, es reinventarse y ordenar algo que estaba desordenado. Y ahí entendimos que esta protagonista en realidad tenía una herida profunda en relación a la muerte de su madre, una madre que se había matado cuando ella era muy pequeñita, y ella es una joven que tiene una menopausia precoz, que dejó de lado la posibilidad de maternar, pero no como una elección, sino como un cierre de una puerta por una herida. Y locamente eso estaba ahí desde el guión, desde antes de saber todo esto, estaba este potencial porque estaba en el backstory del personaje, esto que había ocurrido, pero en realidad en la isla de edición, cuando empezamos a editar un guión lineal, por suerte con la posibilidad de tener, como decía Pepe, un editor que es un gran amigo, Misa Bustos, que hace 20 años que me acompaña, entonces lee todas las versiones de guión, es un colaborador, yo escribo a 4 manos con Misa, no es solo un editor mecánico, ¿no? Tuvimos el espacio, que es lo genial de estas películas independientes, que te puedan dar el espacio todos los productores, el cronograma, de encontrar cosas en el montaje de verdad, que no sea como una serie industrial donde uno tiene 10 días y solamente funciona mecánicamente, hace una misión y la entrega, sino que haya un proceso de búsqueda en el que encontramos la película. La película no se montaba linealmente, no la encontrábamos, la desordenamos, la desestructuramos. Entendimos que lo que estaba fuera de cuadro tenía que estar dentro de cuadro, que era la muerte de la madre, toda una subtrama, que es el corazón emocional de la película, es el clímax de la película. Y el clímax de la película lo filmamos 5 meses después del rodaje. En la isla de edición frenamos, tuve la suerte de que mis productores encontraran más financiamiento para tener un par de días, convocamos una actriz y una niña, filmamos esas escenas, las editamos y apareció la película. Esto es lo maravilloso de procesos del cine independiente en ese sentido, en el sentido de que podamos tener el espacio de búsqueda aún en el montaje. Sí, y un equipo efectivamente que comparte contigo todo el proceso para entender esos cambios, ¿no? Yo solo lo acompañaba, lo empujaba. Me hacían devoluciones que éramos un grupo de búsqueda, éramos como unos detectives. Y eso yo valoro mucho. Yo digo que tengo el Dream Team de productores porque son productores creativos, no solo traen el dinero a la mesa. En la película, toda la película se estructura bajo el punto de vista de Ada, pero al final hay como un pequeño detalle, ¿no?, en el que desplazas el punto de vista al personaje de Germán. ¿Por qué? ¿Qué te impulsó a darle ese espacio al personaje? A mí me pasa cada vez más, estando hace tantos años dedicada a películas que tienen protagonistas mujeres, niñas, adolescentes, mujeres, corales, pero mujeres, que me preocupan mucho los personajes de los hombres. Creo que nosotras como creadoras mujeres no tenemos que descuidar y caer en ese tremendo error de que los hombres sean infantilizados, caigan en el estereotipo de los malvados, digamos, no hay que caer en ese riesgo y en ese sentido presto particular atención a cómo trabajamos los personajes de nuestros hombres, ¿no?, y darles espacio. En ese sentido, el personaje de Juan, de Germán Palacios, era bien importante, porque además es un personaje potencialmente se puede caer en un lugar del médico mesiánico que se la quería llevar puesta. Y no era eso, era mucho más que eso. Era un hombre roto, pero que tenía la generosidad de dejarla de este lado si él se iba a ir para el otro lado. Y desde ese lugar yo trabajo mucho con el punto de vista y entiendo mucho cuando uno le entrega un solo plano a un personaje en un lugar particular de la película, eso está diciendo algo, digamos, eso no es inocente. Y entonces lo medimos como una partitura, donde ese punto de vista aparece en la película. Lamentablemente nos ha llegado ya el límite de tiempo y tenemos que cortar la conversación. No sé si queréis añadir alguna cosita más al respecto. Agradecer estar acá. Estamos muy contentos de estrenar en Horizontes Latinos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra presencia. Y les dejamos ahora con unas imágenes de la película Los Impactados de Lucía Puenzo que les animamos a ver en las salas de cine. ¿Te acuerdas por qué estás acá? ¿Qué pasó? Un rayo.
Hay que irse, doctora. Es peligroso estar acá. Está con hiperacusia y fotofobia. Doctor, hace 7 años que tiene menopausia precoz. Si necesitas ayuda, vení a vernos. Bienvenida. ¿Son todos impactados? La gente no tiene miedo, nos quiere lejos. Lo de la otra chica también fue un accidente. Hola, ma. Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad. Eso que acabas de sentir es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto. ¿Cuál sería la forma no controlada? ¿Cómo estás? Te quemé. Veo electricidad corriendo por mis venas. Hay gente que busca toda la vida una oportunidad así.